El Señor les bendiga, amada iglesia. Un saludo para cada uno de ustedes y doy gracias a Dios por la oportunidad en esta tarde. Primeramente agradezco al Señor por mi amiga Andrea Andrades, que estuvo meses hospitalizada, grave. Lloramos por ella por mucho tiempo. Cada vez que ella iba mejorando, volvía a retroceder y volvía a retroceder. Su convicción fue esta: cuando el Señor me sane, voy a ir a dar gracias a la iglesia de Cristo. Y hoy día está aquí con nosotros, con su hija, porque Dios es bueno con nosotros. Agradezco también ver a mi hermano Coque, que está con nosotros de La Serena, Coquimbo, vino a estar acá con la iglesia, y mi amigo y hermano Alejandro Cuellar, que viene desde Monterrey, México, a estar acá con nosotros. Nos sentimos muy felices, hermanos, de la presencia de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. En la mañana tuve la oportunidad de visitar la iglesia de Cristo en Viña del Mar. Estuve predicando la palabra allá y la verdad es que fue una gran bendición. Y la iglesia de Viña les manda muchos saludos. Agradecemos por el trabajo que hace Raulito en la iglesia de los Andes. Y vamos dándonos cuenta que la iglesia se está uniendo cada día más para la gloria de nuestro Dios. Amén. Hicimos una pausa por 2 semanas, pero hoy día retomamos lo que venimos estudiando desde marzo. Abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6. Retomamos el Sermón del Monte. Hoy día los versículos que tenemos que desarrollar son los versos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Para recordar un poco el contexto de esto, hemos aprendido desde el capítulo 5 que los discípulos de Jesús deben vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. También aprendimos que nuestra justicia como discípulos de Cristo debe ser mayor a la justicia de los escribas y de los fariseos. Y también el capítulo 5 demanda que los discípulos desarrollemos una vida de perfección, ¿verdad? Eso lo estuvimos desarrollando por varias semanas. En el capítulo 6, que es lo que estamos desarrollando, podríamos dividir este pasaje en dos partes, en dos secciones. La primera parte, desde el verso 1 al 18, tenemos el discípulo y la vida de piedad, y desde el verso 19 al 34 tenemos el discípulo y la vida de afán. Nosotros estamos desarrollando la primera parte, el discípulo y la vida de piedad. En esta sección Jesús enseña que hay tres características de una vida piadosa. Y para quienes no saben qué es la piedad, simplemente significa vivir en reverencia ante Dios, tener plena conciencia que Dios está en todas las cosas que hacemos. Dios está presente en cada etapa de nuestra vida. Vivir una vida piadosa es entender que Dios es el centro de nuestras vidas y que todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Amén.
Estas tres formas de vida piadosa que agradan a Dios son las siguientes. La primera, que vimos del verso 1 al 4, que nos predicó nuestro hermano Pablo Sánchez: el hombre piadoso es generoso con el necesitado, da limosnas, ¿verdad? La segunda forma de vida piadosa, del verso 5 al 15, que nos predicó nuestro pastor Luis Marte, es: el hombre piadoso es un hombre de oración. Y la tercera forma de vida piadosa son los versos 16 al 18, que hoy día vamos a considerar: el hombre piadoso es un hombre de ayuno. Estas deben ser características o cualidades que cualquier discípulo de Cristo debe tener por práctica. ¿Por qué? Porque Jesús da por hecho que estas cosas las hacemos. Recuerde el 6:2, mire ahí: cuando pues den limosna. Jesús da por hecho que el discípulo va a dar limosna. El 6:5, y cuando ores, se da por hecho que oraremos. Y el 6:16, cuando ayunes. Jesús da por hecho que ayunaremos. Jesús entiende y da por hecho que todo discípulo dará limosnas al necesitado, buscará a Dios en oración y en ayuno. Estas prácticas eran comunes dentro del pueblo de Israel. En especial, eran prácticas de los líderes religiosos de Israel. Pero tristemente el pasaje presenta un problema. Aunque estas son prácticas piadosas, las motivaciones de muchos, en especial de los líderes religiosos, eran motivaciones pecaminosas. Verso 1, miren: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este verso aplica para los que dan limosna, para los que oran y para los que ayunan. Las personas estaban ejerciendo estas prácticas piadosas y buenas, pero con el propósito, como dice el verso 1, de ser vistos por los hombres. No lo estaban haciendo para agradar a Dios o para dar gloria a Dios, sino para recibir elogios personales de parte de las personas. Para Jesús, aunque dieran limosna, aunque estuvieran orando o hicieran largos ayunos, no tenía ningún valor lo que estaban haciendo, porque lo hacían por buscar recompensas personales. Esto lo hemos aprendido antes, ¿verdad? Quien hace estas cosas con este corazón ejerce una justicia propia. Y Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Cuídense de caer en estas prácticas, porque estas prácticas son prácticas hipócritas. Miren el 6:2 ahí: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas. 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Sí, las personas ejercían estas prácticas que son maravillosas y piadosas ante Dios, pero como Dios conoce las intenciones del corazón, se daba cuenta que a pesar que las ejercían, eran prácticas hipócritas. Era un show, era una farsa. Estaban actuando. Nunca lo hicieron para Dios. Lo hacían para ellos mismos. Lo hacían para recibir elogios de parte de otros. Esto enseña que podemos estar haciendo lo bueno, pero con motivos equivocados. A Dios le importa lo que hacemos, pero también le importa cómo lo hacemos. Amén. Ya aprendimos que no debemos ser así al dar limosna,
Ya aprendimos que no debemos ser así al orar y hoy aprenderemos que no debemos ser así cuando ayunemos. Antes de comenzar, debo reconocer algo delante de Dios y delante de la iglesia. Primero, este tema no me tocaba a mí, le tocaba al pastor Pedro Sánchez. Así que hasta aquí llegó el sermón. No, le tocaba a él. Como él tuvo que viajar, me pidió que yo lo hiciera. Y debo reconocer que estoy sumamente avergonzado, hermanos. Porque en 22 años de cristiano es primera vez que voy a hablar de este tema. Es primera vez que voy a hablar del ayuno y es primera vez en mi vida que me senté a meditar sobre esta práctica. Y me sentí avergonzado delante de Dios y se los digo, me siento avergonzado delante de ustedes. Porque no ha sido una práctica en mi vida, ni ha sido una enseñanza dentro de las enseñanzas que damos constantemente. Pero espero de todo corazón que en este día Dios pueda tocar nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Comenzamos mientras los hermanitos me hacen un café allá. Verso 16. Cuando ayunéis, no podemos comenzar este sermón sin hacer la pregunta, ¿qué es el ayuno? ¿Verdad? La definición humana de ayuno, la definición humana es la abstinencia parcial o total del alimento. Esa es la definición humana. Pero ¿por qué se hacía? ¿Cuándo comenzó a hacerse? Son algunas de las preguntas que debemos responder. En mi estudio comencé a preguntarme estas cosas y me di cuenta que el primer ayuno en la Biblia lo hizo Moisés en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 34, verso 27 al 28 dice, y Jehová dijo a Moisés, tráeme un café. Gracias. Gracias, mi socio. Gracias, hermano. Y Jehová dijo a Moisés, escuche, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés ayunó 40 días y 40 noches cuando se presentó ante el Señor para recibir su ley. Pero no hay mención en la Biblia, no hay mención en las Escrituras que Dios le haya dado esta instrucción a Moisés. Pero Moisés lo hizo. Fue algo que nació en él. Lo interesante del ayuno de Moisés no era abstenerse de alimentos para hacer una dieta alimenticia. El ayuno de Moisés tuvo un propósito espiritual. Él subió al Sinaí dependiendo única y absolutamente de Dios. Moisés subió sin saber qué le esperaría. Él no sabía cuántos días estaría en el monte, no sabía si iba a comer o beber, pero se presentó ante Dios en dependencia total, esperando la revelación de su voluntad. Y desde aquí en adelante, el ayuno comenzó a ser una práctica común entre el pueblo judío. Elías también ayunó 40 días antes de tener un encuentro con Dios. David se humilló y ayunó ante Dios por la vida de su hijo. Esdras proclama ayuno y humillación al pueblo para que Dios los protegiera en su retorno a Jerusalén. Esther ayunó junto con los judíos para pedir la salvación por el pueblo. Y todo el pueblo de Israel
ayunaba una vez al año para pedir perdón al Señor por los pecados que habían cometido en el día de la expiación. Y así como estos, hermanos, hay alrededor de 40 menciones de ayuno en el Antiguo Testamento. Entonces, el ayuno para el pueblo de Dios era abstenerse voluntariamente de alimento durante un periodo definido, pero con un propósito: humillarse delante de Dios, buscar el rostro de Dios, tener una conexión más profunda con Él y fortalecer la fe. Para eso lo hacían. En el ayuno, las personas aprendían a depender única y exclusivamente de Dios. No había para comer. No sabían qué iba a pasar. Y se humillaban y se acercaban y dependían de nuestro Dios. Pero eso no es algo solo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista era un hombre de ayuno. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio público, se presentó en dependencia absoluta ante Dios, en oración y ayuno por 40 días y 40 noches. La iglesia de Antioquía impuso las manos sobre Bernabé y Saulo para enviarlos al primer viaje misionero con ayunos. En la institución de ancianos, Pablo y Bernabé oraron y ayunaron para poner a los ancianos en la presencia de Dios. Pablo, por servir a la iglesia, pasó azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. Y así como estos versos, hay alrededor de 30 menciones del ayuno en el Nuevo Testamento. Incluso, hermanos, encontramos en la Escritura que el malvado rey Acab ayunó, un gentil como Cornelio ayunó, y los paganos y sanguinarios de Nínive, cuando oyeron que Dios los destruiría por su pecado, se vistieron de cilicio, se sentaron sobre ceniza, oraron y hicieron ayuno, todos los hombres y todos los animales, para que el Dios del cielo apartara su ira de ellos. Por todo esto es que Jesús dice en nuestro pasaje del Sermón del Monte: cuando ayunéis. Es que era algo del día a día. Era algo que todos hacían. Lo da por hecho. Aunque no era un mandamiento, era una práctica que siempre estuvo en la vida del pueblo de Dios, incluso en la vida de los pueblos paganos. La gran pregunta para nosotros es, y es lo que me llevó a avergonzarme delante de Dios: ¿en qué momento nosotros dejamos de hablar de esto? ¿En qué momento dejamos de practicar el ayuno? ¿En qué momento una práctica normal en la vida de los creyentes se transformó algo anormal para nosotros? ¿En qué momento el ayuno dejó de ser importante para la iglesia hoy en día? Hago estas preguntas porque esta práctica jamás, y debemos ser sinceros, jamás está en nuestras mentes, jamás está en nuestras conversaciones, jamás hablamos del ayuno, jamás predicamos sobre el ayuno. ¿Por qué? No lo sé. Tengo algunas suposiciones, pero no lo sé. ¿Por qué se perdió esta práctica de nosotros? Es probable que quizá creamos que el ayuno solo era una práctica del Antiguo Testamento. Quizá lo vemos como algo sin importancia. Quizá ya no es importante para nosotros depender mucho de Dios. O quizá creemos que como los apóstoles no ayunaban cuando estaban con el Señor, nosotros tampoco debemos hacerlo. No lo sé.
pero no es una práctica. Y precisamente esa fue una pregunta que hicieron los discípulos de Juan a Cristo, ahí en Mateo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y déjelo ahí nomás, Marquito. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad que los apóstoles no ayunaban, es verdad, pero porque estaban junto al Señor. En ese momento ellos dependían de Él en todas las cosas. El esposo, perdón, el esposo estaba con ellos. ¿Qué razón había para ayunar? Solo era un momento de celebración. Es probable que esto nos haya confundido, ya que al saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quizá creamos que ya no necesitamos ayunar. Pero no es lo único que dice el verso 15. Porque dice, mire lo que dice ahí mismo. Pero al final el verso 15. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. No había necesidad de ayuno mientras Cristo estaba en medio de los discípulos. Pero ahora que Él se ha ido, Jesús da por hecho que los creyentes, los discípulos, los cristianos, debemos ayunar. ¿Les gusta esta conversación? ¿Le parece agradable? Porque hoy, desde las 7 hasta el próximo domingo. Hermanos, el ayuno debe ser una práctica del cristiano. El ayuno debe ser parte de una vida piadosa. En el ayuno, hermanos, dejamos de depender de nosotros. Dejamos de depender de nuestras fuerzas. Dejamos de depender del alimento. En el ayuno aprendemos a depender única y exclusivamente de Dios. Si el Señor nos preguntara hoy, ¿cuál fue la última vez que ayunamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué diríamos? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál fue la última vez que decidí depender única y exclusivamente de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos apartamos para pasar un tiempo de oración y ayuno en dependencia total a Dios? Nos gusta el asado, rico, me encanta. Comería todos los días. Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunamos? Damos gracias a Dios por la abundancia que tenemos, por las bendiciones dadas. Pero ¿cuándo fue que esta práctica se nos escapó de las manos? ¿O acaso la abundancia ha sido un retroceso para la iglesia en este siglo? ¿Por qué dejamos de ayunar? Y esto lo pregunto, vuelvo a decir con mucha vergüenza, porque no ha sido una práctica en mi vida. Pero hoy el Señor nos está mostrando cómo tener una vida más piadosa, cómo tener una vida más cercana a Él, cómo podemos tener una vida más dependiente de Él, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. El ayuno es la puerta para comprender que toda nuestra vida y todas nuestras cosas dependen únicamente de Dios y no de nosotros. No importa cómo te va, no importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, y estoy hablando en serio. Esto es una cuestión de fe, donde aprendemos a depender únicamente del Señor. Pero se debe practicar, no solo decir. Y es la práctica que todos nosotros debiésemos tener constantemente. El problema que existía en el tiempo de Cristo no consistía en que la gente no ayunara. Ellos lo hacían.
y lo hacían con mucha frecuencia. De hecho, los fariseos lo hacían 2 veces por semana. El problema era que lo hacían de una forma distorsionada y totalmente apartada del propósito espiritual. Miren lo que dice nuevamente el verso. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Este era el problema en los tiempos de Cristo en cuanto al ayuno. Ejercían la práctica, pero de una forma hipócrita. Ya en enseñanzas anteriores hemos definido qué es la palabra hipócrita, ¿verdad? Era una palabra que los griegos usaban para los actores. El actor creaba un personaje ficticio. Era una comedia. Fingía ser otra persona, pero en realidad era un personaje que no existía, era inventado. Era un comediante. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere decir acá. Los hombres estaban ayunando para mostrar una supuesta espiritualidad o piedad, pero era una actuación, era una comedia, no era cierto lo que hacían. Su vida era un personaje ficticio e inventado. Fingían ser personas espirituales, pero era una actuación, era una falsedad. Era todo un invento. La evidencia de la hipocresía de estos hombres es que, como dice el verso, eran austeros y demudaban sus rostros. ¿Sabe lo que significa eso? Ponían una cara triste y de aflicción. ¿Sabe cómo decimos en chileno? Andaban dando pena. Es una palabra típica nuestra. Estas personas inspiraban lástima, hermano. Inspiraban lástima. Querían que los demás notaran sus rostros desfigurados. Que dijeran, oye, mira cómo está sufriendo este hermano. Mira, está ayunando. ¿Te das cuenta cómo está? Se nota que no ha comido. ¿Qué gente más espiritual? Mira lo que hacen para estar más cerca de Dios. Pero la realidad es que cambiaron por completo la verdadera intención del ayuno. Ya no lo hacían para Dios, lo hacían para ellos. Era para ellos. Todo era centrado en ellos. Ellos debían ser reconocidos. Ellos buscaban los elogios. No era para Dios, era para ellos. Y aunque al ojo humano podían ocultar sus intenciones, no podían ocultar ante los ojos de Cristo estas cosas. Él sabe que estaban actuando. Él sabe que han creado un personaje que se cree espiritual. Él sabe que eran hipócritas. Es interesante también que hoy en día muchas denominaciones llevan la práctica del ayuno, pero también han cambiado la verdadera intención de esta práctica. Ya no lo hacen por humillarse delante de Dios, tampoco lo hacen por tener una conexión más profunda con Él, ni mucho menos. Lo hacen para fortalecer su fe. Hoy en día el ayuno para muchos se ha transformado en un medio para ganar el favor de Dios. Dios, voy a ayunar, pero cúmpleme lo que quiero. Dios, voy a ayunar, pero tienes que darme lo que necesito. Y así el ayuno hoy en día se ha transformado en un medio para que Dios nos muestre necesidades, nos dé lo que necesitamos. Quienes hacen esto han desviado por completo el sentido del ayuno. Escúcheme bien. Dios no tiene por qué cumplir nuestros caprichos. ¿Me escuchó bien?
Dios no tiene por qué cumplir nuestros caprichos. Dios no tiene por qué intercambiar cosas con nosotros. Si Dios nos ayuda es por misericordia, no porque estemos haciendo un trueque con Él. Dios es Dios y no necesita nada de nosotros. Pero en el ayuno, hermanos, podemos mostrar un corazón contrito, un corazón humillado y totalmente dependiente. Y quien se presenta ante el rey así, jamás va a ser desechado, porque Dios no desecha un corazón humillado y contrito. Amén. Pero hoy en día, las personas simplemente no ayunamos y si lo hacemos con un propósito equivocado. El llamado de Jesús a sus discípulos es a no ser como los hipócritas. El llamado de Jesús es a no ser austeros. El llamado es a no imponer nuestra propia justicia. Amén, iglesia. Ese es el llamado. El seguidor de Jesús jamás debe dar una limosna para recibir elogios, jamás debe orar para ser reconocido y jamás debe ayunar para que la gente lo aplauda. Esas son cosas que buscan los que juegan a ser religiosos, los hipócritas, pero no los discípulos de Cristo. Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Qué significa eso? Esta frase, ya tienen su recompensa, tiene que ver precisamente con lo que andaban buscando. Ya tienen su recompensa. Ya te vieron ya con cara de pena. Ya te vieron triste. Ya no te hiciste notar. Ya te elogiaron. Ya te aplaudieron. ¿Quedaste contento? Sí, esa es tu recompensa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya tienen su recompensa. Consiguieron lo que querían. Ya fueron recompensados. Ya los hombres les dieron los elogios que necesitaban. Eso significa esta frase. Ya tienen su recompensa, son los elogios y los aplausos de los demás. A propósito, ¿hay personas entre nosotros que buscan ser elogiados? ¿Habrá personas que hacen cosas para buscar reconocimiento de los demás? ¿Habrá personas entre nosotros que hacen las cosas para ser vistos? ¿Habrá personas que nos paramos en el púlpito para recibir reconocimientos? ¿Habrá gente entre nosotros que aparenta que quiere servir, pero en realidad busca elogios personales? ¿Habrá gente con un corazón así en medio nuestro? Cuidado, hermanos. Amén. Cuidado, hermanos, con desarrollar este tipo de corazón. Cuidado con hacer cosas para ser vistos. Cuidado hacer cosas para recibir elogios. Lo único que logramos es eso, el elogio, pero nada más. Pero ante los ojos del Señor, aunque estemos haciendo lo correcto, es hipocresía. Y quienes hacen las cosas por reconocimiento personal, el verso 1 ya nos decía, no tendréis recompensa de vuestro Padre. ¿Es malo el ayuno? No, debe hacerse. Es una bendición. Debe ser parte de una vida de piedad, pero se hace con la intención correcta. Amén. Y yo le comentaba a mis hermanos, a Raúl y a Pablo en la semana, ¿cómo puedo predicar esto si ni siquiera ayunamos? ¿Qué aplicación puedo hacer? En serio, hermanos.
¿Qué puedo decir del pasaje? Entiendo el problema del pasaje. No es un pasaje difícil de entender, pero ¿cómo lo aplicamos? Si estos eran hipócritas, ¿verdad? Pero por lo menos lo hacían. En serio. Pero lo hacían. Fíjese la diferencia. Con una intención equivocada, pero lo hacían. Yo decía, ¿cómo puedo aplicar esto, hermanos? Dios nos ayude a jamás tener un corazón como el de estos hombres. Amén. ¿Cómo debe ser el ayuno según Jesús? ¿Cómo debe ser el ayuno que él aprueba? Mira el verso 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Las palabras de Jesús a sus discípulos son todo lo opuesto a la práctica hipócrita. El seguidor de Jesús no anda inspirando lástima ni poniendo caritas de sufrimiento. Jesús le dice a sus seguidores, cuando ustedes ayunen, unjan su cabeza y laven sus rostros. ¿Qué quiere decir? Arréglate bien, perfúmate, límpiate, pon tu mejor ropa, peínate, de la mejor presentación. En otras palabras, cuando ayunes, muestra tu mejor apariencia y tu mejor aspecto. Que nadie se entere de lo que estás haciendo. El seguidor de Cristo no anda dando pena ni inspirando lástima. Cuando ayuna, usa lo mejor que tiene, se ve impecable. No muestra sospechas. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuno debe hacerse de esta forma? Según el verso, para no mostrar a los hombres que ayunas. Jesús no quiere que se nos pase por la mente el querer exhibir el ayuno a los hombres. Jesús no quiere que nuestra apariencia insinúe que estamos ayunando. Jesús por ningún motivo quiere ver caras deprimidas para que todo el mundo note ni sospeche de nosotros. Porque el ayuno jamás ha sido para los hombres. Ellos no tienen por qué saberlo. No me vaya a decir que después ayuna porque hace el ayuno intermitente. Nada que ver. Eso es otra cosa. Se ríe mi socio, yo también lo hago. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No hacemos esas cosas. Los hipócritas desfiguran sus rostros para que todos sepan que ayunan, pero no los seguidores de Jesús. Amén. El seguidor de Cristo es prudente, se arregla bien, no insinúa nada, porque no busca nada. El seguidor de Cristo no busca aplausos ni elogios de la gente. Los elogios, los reconocimientos son para Dios, no para quienes dependen de Él. Amén. Para Él son esas cosas. Jesús no quiere que la justicia de los hipócritas sea nuestra justicia. Jesús no quiere que busquemos recompensas humanas. Quien ayuna con el propósito de recibir elogios y alabanzas de las personas, hermanos, está perdiendo su tiempo. Ese ayuno no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Pero nosotros no ayunamos. ¿Para quién debe hacerse el ayuno? ¿Qué dice el versículo? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Para quién es el ayuno? Para Dios. No es para los hombres. El ayuno es en secreto, no es público. El ayuno es una conexión con lo divino, no con lo humano. El seguidor de Cristo no le interesa que los hombres sepan lo que hacen. El seguidor de Cristo no busca hacer su propia justicia. El seguidor de Cristo no anda tras los elogios. El seguidor de Cristo no busca reconocimientos públicos. El seguidor de Cristo no hace tocar trompeta.
no le gusta ser visto, no desfigura su cara. El cristiano hace las cosas en secreto, es entre él y Dios, no es para los hombres. Amén. Ahora, no es pecado si lo ven ayudando a alguien con una limosna. No es pecado. No es pecado si ora ante los demás. No es pecado si ayuna y alguien lo notara. Esas cosas no son pecado. El pecado está en la intención del por qué lo hago. No oro para ir a la presencia de Dios con la iglesia. Oro para que la iglesia vea cómo estoy orando. No ayuno para tener una conexión con Dios. Ayuno para que la gente vea que soy espiritual. No doy para el necesitado. Doy para que la gente vea que estoy dando. Son las intenciones el pecado. No es la acción, sino la intención. Porque las intenciones son correctas. Pero la intención era el pecado. Amén. Ese es el problema. Por eso decimos, ¿es malo sacarnos fotos, hacer reportes y esas cosas? No, el pecado es la intención. Si hay una mala intención detrás de eso, es pecado. Pero no es el acto, es lo que está en el corazón. Quien hace estas cosas para recibir elogios humanos, pierde su tiempo y es pecado. Pero si esto lo hace por devoción, por espiritualidad, para acercarse más a Dios, para depender de Él, esto llega a ser una bendición para su vida, porque no importa si las personas saben o no lo que hacemos. Hay alguien que está en secreto y que ve en secreto. Y Él, nuestro Dios, nuestro Padre, nos recompensará en público. Amén. El pasaje es un contraste entre buscar la recompensa de los hombres o buscar la recompensa de Dios. Quienes andan detrás de la recompensa de los hombres y la consiguen, alégrate, gózate, disfruta, disfruta los elogios y las alabanzas. Pero se va a acabar eso. Ten bien en cuenta eso. Eso es por un rato, nada más. No recibiremos nada más que eso. La recompensa terrenal es momentánea, es por un poco de tiempo, pero la recompensa de Dios es eterna. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Detrás de cuál recompensa andamos? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Los elogios del mundo o los elogios de Dios? El llamado es: guardémonos de hacer nuestra propia justicia y guardemos nuestro corazón de la hipocresía. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? A propósito, ¿cuál es la recompensa que ofrece Dios? ¿Cuál es la recompensa pública para quienes ayunan en secreto? ¿Cuál es la recompensa pública para aquellos que no hacen su propia justicia? ¿Cuál es? La respuesta es esta: solo sabemos que la dará. Nada más que eso. ¿Qué dará? ¿Cómo lo dará? ¿Cuándo lo dará? No tenemos la menor idea, pero lo dará. Amén. Porque confiamos plenamente en las palabras de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que Él diga que Dios va a recompensar en público, así es. ¿Cómo, cuándo y dónde? No tenemos la menor idea. Pero de que lo va a hacer Dios, Dios lo va a hacer. Y esa es nuestra confianza. Amén. En conclusión, los discípulos de Cristo no buscamos hacer nuestra propia justicia. Amén. Los discípulos de Cristo no hacemos cosas para recibir recompensa de los hombres. Los discípulos de Cristo
guardamos nuestro corazón de la hipocresía. Pero creo que además de todo esto, el gran llamado de Dios para la iglesia en este siglo es, iglesia, de todo corazón lo digo, aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a ser hombres y mujeres de piedad. Aprendamos a ser personas dadivosas. Aprendamos a ser personas de oración y aprendamos a depender de Dios en ayuno. Estas deben ser prácticas de todos nosotros. Esto es ser cristiano. Esto es tener una vida de conexión con Dios. Esta es una vida de devoción. Esta es una vida que honra el nombre de Dios. Son prácticas que todos nosotros debemos tener hasta que el Señor venga. Quizá alguna vez lo hicimos o quizá nunca lo hemos hecho. No lo sé. Pero hoy nuestro Dios nos invita a que la práctica del ayuno de la iglesia del primer siglo siga siendo la práctica de la iglesia en este siglo. No creas que no lo puedes hacer. Es que yo no puedo dejar de desayunar, hermano. No creas que no lo puedes hacer. Quienes quieren depender de Dios, hasta el alimento pasa a segundo plano. Amén. Hasta la comida. En el ayuno es la oportunidad de humillarnos más. En el ayuno le decimos a nuestro Dios, solo tú eres el agua viva. Solo tú eres el pan de vida. Solo dependo de ti. Iglesia, les animo de todo corazón a que estas tres prácticas, el ser generoso, el orar y el ayunar, sean prácticas de nuestra vida todos los días de nuestra vida. Que sea parte de la vida del cristiano. Que no sea una conversación ni un mensaje más. Esta es la motivación para ser más cercanos a nuestro Dios. ¿Quieres depender de Dios? Pongámonos a ayunar, a orar y a ser generosos. Que Dios nos bendiga y comencemos a tener esta hermosa práctica como iglesia del Señor. Pablito, por favor. Gracias, hermanos, por la oportunidad.